comencé en la mañana, porque obviamente es parte del proceso que queremos desarrollar para este año, en términos del trabajo que queremos hacer como consigna, como lema, dentro de la iglesia para el 2012. Y desde luego, pues, lo quiero compartir con ustedes, porque lo compartimos a las 8 de la mañana, lo compartimos a las 11 de la mañana, y me parece que sería bueno poderlo compartir con ustedes también en la noche de hoy. La cita bíblica que quiero utilizar para lo que les voy a compartir está en el capítulo 27 del libro de Hechos, en el verso 24, la parte B del verso 24 y el verso 25. Hechos 27, verso 24 al verso 25. La parte B del 24 y el verso 25, donde dice la palabra del Señor: Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Repito, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Así que ánimo, señores, confío que sucederá tal y como se me dijo. Generalmente, cuando en Puerto Rico se toca el tema de familia y se toca el tema de matrimonio, de inmediato le decimos a cualquier persona: ¿en qué piensas cuando decimos familia? Y ya de inmediato en la psiquis de la gente en Puerto Rico está problemas, porque todo lo que escuchamos a través de la prensa es que la familia puertorriqueña está en crisis, está en desgracias, está en problemas. Lo mismo acontece cuando le decimos a alguien: ¿qué piensas cuando decimos matrimonio? Y cuando decimos matrimonio, ya en la psiquis del puertorriqueño también está la misma referencia: matrimonio, problema, dolor de cabeza, dificultades, crisis. Y desde luego, nada de eso es parte de un planteamiento al margen de la realidad, sino todo lo contrario. Esto está dentro del contexto real. Nosotros no podemos negar que en Puerto Rico hay serios problemas de familia y hay serios problemas en la vida matrimonial. Ahora bien, ¿de dónde es que se puede llegar a esta conclusión? ¿Por qué es que se llega a esta conclusión de pensar que matrimonio y familia es sinónimo de crisis, es sinónimo de problema? Pues mire, en Puerto Rico acontecen cerca de 15.000 divorcios por año. Pues me parece que esa es una de las razones por la que la psiquis del puertorriqueño y del ciudadano que vive en nuestra tierra pues relaciona automáticamente matrimonio y familia como una situación de crisis, como una situación de problema. Para que usted tenga una idea, una joven llamada Shanira Pavón presentó su tesis doctoral bajo el tema Características sociodemográficas de los matrimonios en Puerto Rico. Y mire lo que ella presentó en su tesis. En el 1980 hubo en Puerto Rico 33.080 matrimonios. En el 1990 hubo en Puerto Rico 33.080 matrimonios. Es decir, del 80 al 90, el balance de matrimonios, estadísticamente hablando, era bastante firme, bastante fuerte. Ahora, después del 2000,
el incremento de matrimonios en Puerto Rico empezó a mermar, a tal punto que en el año 2000 hubo solo 25.980. En el 2007 hubo 21.613. En el 2008 hubo 18.410. En el 2009 hubo 18.405. En el 2010 hubo 17.758 matrimonios. Mire cómo ha ido descendiendo, ¿no? El compromiso matrimonial en Puerto Rico. Yo no tengo las estadísticas del 2011, pero en el mes de junio, hasta el mes de junio, en Puerto Rico en el 2011 solo se habían celebrado unos 5.700 matrimonios, lo que sin duda tiene que llevarnos ahorita a mirar las estadísticas y a descubrir que en el 2011 fue más bajo que en el 2011 fue más bajo que en el 2010. Con respecto a los divorcios, mire cómo está el número de divorcios en Puerto Rico. En el 2007 hubo 14.587 divorcios. Es decir, se casaron 21.000 y se divorciaron 14.587. Lo que quiere decir es que casi los que se casan, por poco se divorcian. En el 2009 hubo 14.707 divorcios. En el 2010 hubo 14.528 divorcios. Claro, cuando sumamos las tres partidas a base de 3 años, en Puerto Rico ha habido más de 44.000 divorcios. Claro, uno que está interactuando constantemente en programas de radio, en programas de televisión, contestando preguntas, escuchando a la gente en sus planteamientos, uno se sorprende, porque ya hoy en día no se escucha tanto la expresión esta de que tengo problemas con mi esposo o tengo problemas con mi esposa. Ahora más bien lo que se escucha es tengo problemas con mi compañero o tengo problemas con mi compañera. Lo que hace entender es que la gente en Puerto Rico ha optado por la vía más fácil, ha optado por la vía de la convivencia, olvidándose de que hay una cima más alta para evidenciarle amor y compromiso a una mujer o a un hombre. Porque obviamente el matrimonio es la cima más alta a la que un hombre y una mujer debe llegar para confesarse amor, para confesarse compromiso. Hace unas semanas atrás, una persona discutía conmigo sobre eso y me decía, pero eso no es nada más que un papel, pastor. Y yo le digo, vete a hacer un préstamo y cuando te pongan el papel para firmar, di que eso nada más es un papel y no lo firmes. A ver si te van a dar los chavos. Ve y compra un carro y cuando el dealer te presente los papeles no son un papel, yo no tengo que firmar nada de eso, con mi palabra es suficiente. A ver si te van a dar el carro. El papel es un papel, pero lo que firmas ahí, lo que revela y demuestra es un compromiso. Y desde luego, la razón por la que en Puerto Rico hoy en día el concepto matrimonio, el concepto familia, está vinculado a elementos negativos, a respuestas negativas, es precisamente como consecuencia de esto que yo les estoy planteando. Ahora bien, porque esto esté así, ¿cuál debe ser la función de la Iglesia? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de los cristianos? Debe ser meramente señalar, como yo he escuchado en estos días a gente señalando, que esto está malo y no hay quien lo arregle. O debe ser como yo he escuchado a algunos políticos decir, este país es ingobernable. O sea, esa debe ser la posición del hombre y de la mujer que representa la fe en nuestra sociedad. Cruzarnos de brazos y decir que la problemática social en Puerto Rico no tiene solución, que la problemática social en Puerto Rico no tiene alternativas. Mire, si así hubieran pensado nuestros antiguos,
no tuviéramos el desarrollo que hoy tenemos. Porque cuando las avenidas y las autopistas de Puerto Rico eran solo caminos, si la gente del pasado hubiera pensado así, hubiera dicho, estos son caminos y no hay quien los arregle. Pues mire, hubo gente que los arregló y convirtieron los caminos en calles, y las calles las convirtieron en autopistas, y hoy en día disfrutamos de una mejor comunicación en términos de transporte como resultado de gente que no se cruzó de brazos. En el pasado hubo gente que dijo que los pájaros eran los únicos que tenían que volar. Pero en medio de esos comentarios se levantó gente y dijo, no solamente los pájaros, también nosotros podemos hacer aviones y podemos volar. Y como resultado de gente que no se cruzó de brazos, hoy en día nosotros disfrutamos precisamente de un proceso de transporte aéreo que nos permite movernos de un lugar a otro. Las mujeres hubo un tiempo que lavaban en el río. Y si alguien hubiera pensado que no había alternativa, mucha gente llegó a pensar que el destino de las mujeres era lavar nada más que en el río. Pero gracias a Dios que hubo gente que tuvo visión y que dijo, no nos vamos a cruzar de brazos, vamos a buscar alternativas para que nuestra mujer no vaya al río. Y hoy en día, mujeres y hombres, usamos las lavadoras. ¿Verdad? No vengan los hombres a hacerse los serios, que yo he visto algunos. En el pasado la gente se comunicaba con señales de humo. Y si la gente hubiera sido conforme con eso, hubiera dicho, bueno, pues está bien, fantástico. No necesitamos el telégrafo, no necesitamos la fibra óptica, no necesitamos el satélite, no, pero hubo gente que no se conformó y dijo, no es suficiente. Óigame, y ahora yo llamo a mis nietos a Brasil y con una pantallita yo los veo, ellos me enseñan sus juguetes, yo les enseño las cosas que yo les tengo guardadas acá a ellos y pasamos un tiempo maravilloso gracias a que hubo gente que no se conformó con las cosas que existían. Desde el punto de vista de la fe, la iglesia puede mirar la realidad de la crisis que hoy nos afecta. Puede mirar la realidad de la crisis que hoy nos ataca, pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos y decir, esto no hay quien lo arregle, esto ya se hizo añico, esto ya se cayó, porque llana y sencillamente la iglesia es una voz profética en medio de la sociedad, para decirle a la sociedad que en Dios hay esperanza. ¿Tengo yo que negar la realidad de las verdades, de las estadísticas? No. Mire, yo les voy a plantear todavía más verdad sobre eso. En el 2009, en Puerto Rico hubo 27.580 casos de maltratos a niños. Una cifra muy alta, escandalosamente alta. Que 25.580 niños en Puerto Rico hayan sufrido de maltrato, hayan sufrido de abuso, es una cifra enormísima. Pero quiere decir eso que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a seguir dejando que todos los años la estadística de maltratos a niños siga creciendo y que lo único que nosotros podamos decir es, hay que orar. O necesitamos tomar decisiones. Las estadísticas no son para que la gente se llene de pavor. Las estadísticas no son para que la gente se llene de terror y como resultado de ello piense que no hay alternativas. Las estadísticas son para que veamos la realidad. Y una vez veamos la realidad, pensemos qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos realizar. Hay un sociólogo puertorriqueño, José Rodríguez, de la Universidad Carlos Albizu. Él hizo un estudio, y este estudio lo hizo solo con pastores y sus esposas. Y mire qué descubrió. Él descubrió en una muestra de 70 pastores evangélicos y sus esposas que en el matrimonio de ellos hay poca atención en el área de la sexualidad, que no hay equidad en la labor doméstica, que las esposas tienen toda la carga de la administración del hogar y la crianza de los hijos,
y que hay un profundo vacío de incomprensión dentro de la relación. Esa es la verdad. Eso es lo que ha revelado el estudio. Pero eso quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos. Que eso quiere decir que ahora vamos a decir, hasta los pastores están teniendo problemas en su familia. Las iglesias tienen problemas, los cristianos tienen... Eso quiere decir que ahora nos vamos a resignar a la destrucción y al caos de nuestra sociedad. Porque si esto fuera así, entonces la mejor recomendación a la mujer que limpia la casa y al hombre que limpia la casa es que si mañana el piso está sucio, que no lo vuelva a barrer. Porque ¿para qué barrerlo si se le va a ensuciar? Al que corta el pasto en su casa, decirle que no corte más el pasto, porque dentro de 2 semanas le va a crecer. Y si le va a crecer, mejor no lo corte, déjelo así. O si ya sencillamente fuéramos a pensar de esa manera, tendríamos que concluir que como yo me voy a morir, y ustedes también, no se crean, que como nos vamos a morir, pues no hay necesidad de cuidarnos ni atendernos. A la larga nos vamos, pues no nos atendamos. Vamos a dejar de comer y vamos a dejar de descansar y vamos a dejar de dormir, porque como quiera nos vamos a morir. O sea, esas posturas negativas, esas posturas de resignación, que muchas veces la sociedad acepta y acata, me parece que no responden al verdadero principio cristiano. No responden a la función de la iglesia. La función de la iglesia no es para resignarse ante los problemas sociales. La función de la iglesia es para levantar el ánimo a la sociedad. La función de la iglesia es para traer un mensaje de esperanza a la sociedad, a fin de poder decir, si bien es cierto, nuestra sociedad está en el suelo, no es menos cierto que con la gracia, con el amor y con el cuidado de Dios, podemos emerger del suelo, podemos levantarnos, podemos ponernos de pie y podemos alcanzar mejores alternativas y alcanzar mayores victorias. Yo creo que el solo hecho de que usted y yo estemos pasando por crisis no quiere decir que ahora nos vamos a ir a una esquinita a llorar, a padecer y a sufrir por la crisis. Si hoy estoy en una crisis, pues es parte de mi realidad, pero mi deber como hombre y como mujer de fe es entender lo que dice el salmista. Por un momento será la crisis, pero la gracia y el amor de Dios en mí dura toda la vida. Ese es el gran desafío al que nosotros debemos acatarnos. No es meramente a decir, esto está mal, esto no hay quien lo arregle, este país es ingobernable, la situación de este país, mira, esa juventud está toda perdida. Eso no es verdad. Eso es un engaño, es algo que nosotros mismos hemos aceptado y hemos metido en nuestra cabeza. Pero nuestra tierra tiene esperanza, nuestra juventud tiene esperanza, los matrimonios tienen esperanza, nuestros hijos tienen esperanza, el hogar y la familia puertorriqueña y el hogar y la familia de la gente que viene de otros países a vivir en nuestra tierra tiene esperanza. Lo que nosotros necesitamos es desarrollar un sentido de fe y de convicción en la gracia y en el poder de Dios que nos sostiene. Ahora, desde luego, ¿por qué escogí el capítulo 27 de Hechos para hablar sobre este tema? Porque el capítulo 27 de Hechos nos presenta un cuadro bien interesante dentro de esta historia a la que podemos hacer una analogía. Y mire cómo podemos desarrollar la analogía. Si usted lee conmigo, capítulo 27 de Hechos, del verso 1 hasta el verso 9, mira lo que dice la Escritura. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente
Hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nicto. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Cuando Pablo vive esta experiencia, y la misma es narrada por Lucas, él habla aquí de un dato muy particular, la fiesta del ayuno. ¿Qué es la fiesta del ayuno? La fiesta del ayuno es una fiesta que hacían los judíos para celebrar la expiación. Desde luego, en esa travesía, los judíos celebraron la fiesta de la expiación en medio de esa crisis en el mar. Los especialistas en la Biblia dicen que este viaje aconteció en el año 59 después de Cristo. Y obviamente la fiesta del ayuno se celebra en el primer día, día 2, día 3 del mes de octubre. Lo que quiere decir es que con toda probabilidad este viaje comenzó a darse en el mes de agosto o en el mes de septiembre. Y el mes de agosto y el mes de septiembre son meses difíciles para viajes en mar. Son meses incómodos para viajes en mar. Y desde luego, en el día de ayer tuvimos la noticia de un vehículo que camina en el mar, óigame, con una seguridad extraordinaria. En aquel tiempo no era ese tipo de vehículo. En aquel tiempo eran unas yolitas de vela, simple y sencillamente de madera y calafateadas con brea. A tal punto que dice Lucas que tuvieron que amarrarla con sogas porque tenían temor de que las aguas y el viento despegaran la madera de la embarcación. Ahora, no era un buen tiempo para viajar. Porque tan pronto comenzaron a viajar, empezó a haber mal tiempo. Los especialistas dicen que Pablo llegó a Roma en el año 60, cerca del mes de marzo. Lo que quiere decir es que esta travesía, que hoy en día puede durar 2 días, 3 días a lo sumo, esta travesía en mar le costó a los que andaban con Pablo y a Pablo cerca de 6 meses. Todo, porque salieron en mal tiempo. Todo porque llana y sencillamente entraron en un proceso de destiempo a interactuar en el mar. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 10. En el versículo 10 dice que el apóstol San Pablo les advirtió y les dijo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para internar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice,
puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuese a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Nota bien cómo Lucas nos hace la narrativa. Pablo iba en calidad de preso. Lo llevaban a Roma para hacerle juicio. Pablo se percató de que iba a haber mal tiempo. Pablo se percató de que no era el mejor momento para viajar. Pero a fin de cuentas, ¿quién le hace caso a un preso? Cuando miramos las estadísticas hoy de lo que le pasa a nuestra tierra, cuando miramos las estadísticas hoy de lo que pasa con nuestros niños, cuando miramos las estadísticas hoy de la seria y grave problemática que vivimos, en la que estamos inmersos, tenemos que hacernos una pregunta con seriedad. ¿Alguien habrá advertido sobre esto? ¿Alguien habrá alzado la voz para advertir sobre esta situación? ¿Sabe cuál es la respuesta más honesta? Sí. Cuando en Puerto Rico entró la influencia de todo este proceso de la revolución industrial, hubo hombres y mujeres temerosos de Dios que con voz profética se levantaron para decirle a los gobiernos de entonces que estaban cometiendo un gravísimo error, sacando a la gente de los campos para meterlos en lugares inhóspitos como era el Fanguito, como era la Colectora. Pero ¿quién le hace caso a un preso? Eran hombres y mujeres de Dios que vieron anticipadamente las consecuencias de lo que podía suceder en nuestra tierra, precisamente como resultado del llamado neoliberalismo, donde empezaron a hacerse transformaciones y cambios de tal manera que los valores de nuestra tierra perdieron, que los principios morales de nuestra tierra desaparecieron. Hubo hombres y mujeres que lo plantearon, sí, lo planteó la iglesia. La iglesia alzó su voz para decirle a los gobiernos, para decirle a los especialistas, a los más que saben, empezaron a decirle, estamos por mal camino, estamos desenfocados en el plan, estamos desenfocados en el propósito, se nos va a formar una tormenta con nuestra embarcación en las aguas profundas de nuestros mares. Pero a fin de cuentas, la iglesia, como Pablo preso, ¿quién le hace caso a un preso? ¿Sabe lo que la gente empezó a asumir como postura? Mire, empezaron a ponerle etiqueta a la iglesia. Y a los que se iban contra los más que saben, los cabezones de nuestra tierra, que embarcaron el proyecto de un neoliberalismo, que embarcaron el proyecto de una transformación social radical, les decían fanáticos, haciendo del término fundamentalista un sinónimo de terroristas religiosos.
Lo que hoy vive Puerto Rico no fue ignorado por Dios. Lo que hoy vive nuestra tierra no fue ignorado por la iglesia. La iglesia alzó su voz. El evangelio lo demarcó con perfecta claridad. El mal modelaje por el que se ha vivido por decenas y decenas de años ha traído como consecuencia todo este proceso de crisis y de violencia que hoy nos afecta. La iglesia alzó su voz, pero a fin de cuentas, ¿quién le hace caso a un preso? La iglesia levantó su voz y el mundo social determinó caminar en esa dirección, bajo ese empeño, obstinadamente hacia esa meta. Y hoy estamos pagando las consecuencias de malas decisiones. Los valores morales y los valores éticos se hicieron añicos. A lo malo empezó a llamársele bueno, y a lo bueno empezó a llamársele malo. Ahora, ¿sabe qué dato es interesante? Que de primera intención pasó como Lucas nos cuenta la historia. Soplaba una brisa del sur y ellos creyeron que todo iba bien. Y en el camino le vino el viento del noreste. Y cuando llegaron los vientos del noreste, entonces apareció el Euroquilón, una gran tempestad que a los marineros les metía miedo, una gran tempestad que a los hombres del mar les asustaba, porque cuando el viento del noreste, el Euroclidón, soplaba sobre las aguas del Mediterráneo, con ello les anunciaba a las embarcaciones que ella estaba lista para ser destruida. La gente en nuestra sociedad pensó que las nuevas conceptualizaciones, el quitar a Dios del corazón de las escuelas, el sustituir los valores, el impedir que la iglesia tuviera influencia. Mire, yo les voy a dar algunos ejemplos para que los puedan tener más claros. ¿Usted se acuerda cuando 30 años atrás usted iba al auxilio mutuo? Cuando usted iba al auxilio mutuo 30 años atrás, 35 años atrás, usted veía que en todos los pisos había una cantidad enormísima de monjitas y de sacerdotes. Ahora usted va al auxilio mutuo y usted no encuentra una monjita. El proceso de la secularización nos ha hecho tanto daño que todo lugar donde había un emblema de la fe empezó a ser sustituido por el entorno social. La secularización. Usted recordará las primeras universidades en Puerto Rico. Las primeras universidades en Puerto Rico fueron el producto de hombres cristianos, de hombres con compromisos de fe, que decidieron establecer una por allá por San Germán, a la que llamaron Liceo, el Poli, y luego fue llamada la Universidad Interamericana. Desde luego, la iglesia trabajó en los proyectos de los hospitales. La iglesia trabajó en proyectos para levantar hospitales. Todavía podemos tener, aunque sea a la distancia, en medio de profunda sombra, todavía podemos recordar el Ashford, ¿verdad? Allá en el condado, que fue levantado por creyentes, por cristianos. Podemos recordar el hospital de Almonito, que fue levantado por cristianos. Allá en Castañer del Ares podemos encontrar un hospital también que fue levantado por cristianos. En fin, pero todo esto fue transformándose, fue cambiándose. ¿Sabía usted que los primeros centros de cuidados para niños víctimas de maltrato en Puerto Rico los estableció la iglesia?
La iglesia fue la que estableció los primeros orfelinatos en Puerto Rico para atender a los niños huérfanos. Oh, pero la secularización cambió todo el concepto y le quitó a la iglesia el derecho de educar con valores morales y éticos a nuestra niñez. Y entonces todo eso se secularizó y se le dio la espalda a Dios. Y como resultado de ello, la sociedad pensó que estaba disfrutando de las ventiscas del sur, pero se les olvidó que en el camino vendría el Euroclidón. Pablo le advirtió a los marineros que iban a tener profundas crisis, pero a fin de cuentas, ¿quién le hace caso? ¿Quién le hace caso a un preso? Ahora, ¿sabe dónde yo me maravillo? En el verso 21. En el verso 21 dice Pablo, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Aquí está el planteamiento más hermoso de esta analogía. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Desde luego, la iglesia pudiera sentirse lastimada porque los gobiernos no le hicieron caso a los hombres y a las mujeres que levantaron su voz. La iglesia pudiera sentirse herida porque ya sencillamente se empujó como parte del proceso de la secularización, se empujó a la iglesia. Mire, cuando Puerto Rico empezó a establecerse, en lo primero que se pensaba era en el medio del pueblo que se establecía, poner una iglesia. Ahora se hace una urbanización y lo primero que se piensa es cómo podemos evitar que los religiosos entren a ella. Pablo pudo haber dicho, esto se lo buscaron ustedes, no me hicieron caso a mí, me tomaron como un preso. Pues que se fastidien, que se la resuelvan como puedan. Están metidos en este problema, mira a ver cómo se pueden zafar de ello. Pero sin embargo Pablo no hizo eso. ¿Sabe lo que Pablo hizo? Pablo los llamó a la esperanza. Pablo los llamó y los invitó a la misericordia. Pablo los llamó a la oportunidad de reconsiderar el cuidado providencial de Dios. Y dentro del marco de esta analogía, precisamente a lo que yo quiero llegar es a eso. Nosotros no podemos ahora sentarnos y cruzarnos de brazos a esperar que este país se nos haga cuatro cantos. No podemos sentarnos a esperar aquí que ese nivel descendente de matrimonio siga en ese proceso. No podemos quedarnos aquí mirando la sentencia de maltratos de niños todos los años en un nivel más alto. No podemos quedarnos aquí esperando que las estadísticas del crimen para este año 2012 sea más de 2000. No, querido. Cada uno de nosotros como parte de la iglesia del Señor y como parte de la voz profética de la iglesia del Señor debe considerar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que invita a nuestro pueblo a entender que si bien es cierto está en el suelo, puede ponerse de pie. Que si bien es cierto hay oscuridad, Dios es la luz del mundo. Óigame, usted y yo no podemos caer presos del pesimismo. No podemos caer presos simplemente de un acto de ignorancia total, donde como el avestruz metamos la cabeza
podemos aportar a nuestra sociedad. Porque déjeme decirle algo, Puerto Rico está mal, pero la iglesia es la sal de la tierra. Puerto Rico está mal, pero la iglesia es la luz que representa a Jesús, la luz del mundo. En Puerto Rico hay maldad y hay oscuridad, pero si la luz que es la iglesia se pone sobre la mesa, la iglesia puede convertirse en la luz de nuestra tierra. Nosotros no podemos caer en la trampa. Mire, yo dije hace unas semanas atrás que todas las soluciones a los problemas de Puerto Rico en algún lugar del Capitolio están. Y yo no tengo duda de que pudieran estar. En algún lugar de la fortaleza están. Todas las soluciones a los problemas de Puerto Rico. Las soluciones a los problemas de Puerto Rico están en la mesa de alguna gente. Claro que sí. Dice, y entonces, ¿y por qué no se realizan? Porque nos falta voluntad. Porque el problema no son soluciones. El problema es voluntad para implantarlas. La iglesia no puede caer en la trampa de perder el sentido de la voluntad. La iglesia no puede caer en la trampa de decir, bueno, esto está malo, lo mejor es escondernos y encerrarnos y desaparecernos e ignorar. No, la iglesia tiene que aportar a este proceso. Con posturas compasivas, con posiciones de misericordia, con posturas de perdón. Fíjese lo que hizo Pablo. Pablo pudo haber dejado que se hagan 4 cantos aquí. Total, yo voy preso. Yo voy en calidad de preso. Digo, no, señores, si ustedes no hubieran hecho caso, eso tal vez pudiera decirle la iglesia a la sociedad hoy, si ustedes hubieran hecho caso, si en lugar de caminar de espalda a Dios, ustedes hubieran estado mirando hacia la cruz. Si en lugar de ustedes tirar por la borda los valores, ustedes hubieran abrazado los valores. Si en lugar de ustedes haber abandonado la ética, ustedes hubieran abrazado la ética, no estuviéramos en la situación en que estamos. Pero ya esto pasó. Ahora lo que necesitamos es ánimo, es disposición a trabajar, es disposición a incorporarnos. ¿Y qué podemos hacer para manejar los problemas matrimoniales y los problemas de familia que hay? Además de mirar las estadísticas, además de decir, oye, esto está bien malo. Mira el descenso del 2000 hasta acá. Mira cómo la cosa se ha ido deteriorando. En lugar de eso, claro, esa es una realidad. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque si bien es cierto tenemos un problema, no es un imposible. La iglesia puede laborar para que aquello que se ve como imposible se haga posible para la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo trabajar para salvar los matrimonios? ¿Cómo trabajar para salvar las familias? ¿Cómo trabajar para salvar la niñez de nuestra tierra? Número 1, necesitamos crear métodos bíblicos de interrelación entre matrimonios y familias. La iglesia necesita volver a las Sagradas Escrituras. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a la Biblia para ver qué la Biblia dice sobre la función que debe ejercer el esposo, la función que debe ejercer la esposa, la función que debe ejercer el padre, la madre, el hijo y la hija. La iglesia necesita entender el concepto de prioridad. Queridos, hemos caído en la trampa del pequeño burgués. Y la trampa del pequeño burgués no es otra cosa que creernos tan ocupados, que creernos tan comprometidos, que creernos tan profesionales, que creernos tan ejecutivos,
que no tenemos tiempo para nuestras familias. Esa es la trampa del pequeño burgués. Es la trampa de aquel individuo que cuando uno lo confronta con sus deberes y con sus responsabilidades para con el hogar, dice, pero bendito que yo no puedo porque tengo tanto trabajo, tengo tanto compromiso, tengo tanta responsabilidad sobre mis hombros. Pues usted necesita salirse de la trampa del pequeño burgués. Porque no hay trabajo más importante que tu hogar. Porque no hay trabajo más importante que tus hijos. Porque no hay dinero que pueda pagar sobre esta tierra la salud emocional de tu familia. La iglesia necesita crear un sentido de conciencia que nos pueda permitir a nosotros entender que en términos de prioridad, la familia es primero. Tus hijos son primero que tu trabajo. Tus hijos son primero que tu entretenimiento. Tus hijos son primero que tu placer. Tus hijos son primero que tus viernes sociales. Tus hijos son primero que tus actividades y tus fiestas con tus amigos y con tus amigas. ¿Qué podemos hacer para salvar la situación en la que estamos inmersos? Pues necesitamos darle a la familia y al matrimonio la prioridad que éste se merece. Número 4. Necesitamos educarnos. Necesitamos educarnos intelectualmente. Porque déjeme decirle algo, la fe y la razón nos rinden. Porque si la fe y la razón rindieran, Dios no nos hubiera hecho a su imagen y semejanza. La razón por la que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios es porque usted es inteligente. Si usted no fuera inteligente, usted no fuera hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque lo que nos hace igual a la imagen y semejanza de Dios no es nuestro físico, es nuestra capacidad racional. Y los cristianos y las cristianas de Puerto Rico necesitamos desarrollar una educación intelectual. Yo necesito saber cómo trabajar con mis hijos adolescentes. Yo necesito saber cómo trabajar una mejor relación de familia, una mejor relación matrimonial. Yo necesito conocer. A veces yo me quedo sorprendido con la cantidad de gente que lee 20 tonterías al día y no se toman tiempo para leer un buen libro de cómo ser un buen hombre, un buen esposo, una buena esposa, una buena mujer, un buen padre, una buena madre. Necesitamos desarrollar una capacidad intelectual que nos faculte para proteger y cuidar mejor a nuestras familias. Necesitamos educarnos emocionalmente, porque déjeme decirle algo, a veces la experiencia religiosa que tenemos está ausente de nuestros compromisos y de nuestras convicciones emocionales. Yo me sorprendo la cantidad de cristianos intemperantes, faltos de paciencia, iracundos. Yo me sorprendo la cantidad de cristianos violentos. Queremos levantar a nuestro país. Yo no puedo empezar por el gobernador. Yo tengo que empezar por mí. Si yo quiero levantar a Puerto Rico, yo no puedo empezar por los senadores. Ese es el problema que tenemos, que todos los días le caemos encima a los senadores. Y le caemos encima a los políticos. Y le caemos encima al gobierno. Pero la sociedad no hace nada de manera individual. Si yo quiero que Puerto Rico sea un país emocionalmente sano, yo tengo que empezar por mí. Y tengo que mirarme al espejo. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que fui a buscar mi primer trabajo formal, que, bueno, era formal, porque era de bagger en un supermercado. Y yo recuerdo que yo fui a las oficinas
de esa cadena de supermercados en Puerto Rico y llegué aquí. Y pregunté, ¿dónde es la oficina de personal? Me suba por esa escalera. Y yo subí. Y cuando llegué al final de la escalera, había un espejo grandísimo. Y yo choqué con el espejo. Y había un cartelito que decía, como te ves, así eres. Nosotros los cristianos necesitamos chocarnos con nuestra realidad emocional. ¿Qué tipo de proyección cristiana estamos evidenciando en nuestra sociedad? ¿Es la proyección cristiana de un hombre de paz, de una mujer de paz? ¿Es la proyección cristiana de un hombre y de una mujer templado? ¿Es la proyección cristiana de un hombre y de una mujer pacífico? ¿Es la proyección de un hombre y de una mujer misericordioso? ¿O es llana y sencillamente cristiano aquí y fuera de la iglesia lo que circunstancialmente me venga? Yo creo que Puerto Rico tiene esperanza. Pero Puerto Rico tendrá esperanza cuando yo descubra que yo también tengo esperanza. Yo tengo esperanza de ser un mejor cristiano mañana de lo que he sido hoy. Y yo tengo esperanza de que pasado mañana sea mejor cristiano de lo que seré mañana. Y tengo que descubrir que la experiencia de la vida cristiana, yo soy llamado a un gran desafío. Es crecer conforme a la imagen y la estatura de Jesucristo. Yo necesito desarrollarme emocionalmente, porque a veces hay unas dicotomías increíbles. Mire, hace muchos años atrás, yo atendí a un hermano en consejería. Después tuve que pedirle perdón, porque fue que escuchándolo yo me descontrolé la risa. Y él me estaba contando algo en serio, pero es que a mí me parecía verlo en las circunstancias. Me dice, mire pastor, mire lo que me sucedió. Nunca yo me he peleado con nadie en la calle. Pero en estos días empecé a meterme en la cabeza de que el que me diga algo en la calle le voy a responder. Y yo le digo, mire, me dice, sí. Y como eso se metió en la cabeza, entonces lo primero que hice fue que me compré un bate y lo metí debajo del asiento del carro. ¿Cuántos tienen bates aquí? Lo metí debajo del asiento. Porque eso se me metió en la cabeza. ¿Ve que hay insanidad emocional en la gente? Y venía un día de mi trabajo, pastor, por la 65 de infantería. Iba un hombre en un Triunfo. Usted sabe lo que es un Triunfo, ¿no? Es un carrito deportivo inglés pequeñito. Me dice, iba este hombre en un Triunfo. Y de momento el hombre me dio un corte y yo le grité. Y el hombre se paró para mirarme y yo le dije, párate ahí, y vamos a pelear. Y el hombre se estacionó. Y cuando el hombre se estacionó, yo me bajé del carro. Y cuando yo me bajé del carro, saqué el bate. Y cuando yo saqué el bate, el hombre se bajó del carro. Pero cuando aquel hombre salió de aquel carrito tan pequeño, pastor, aquel hombre medía como 7 pies, pesaba como 300 libras. Y yo me quedé con el bate en la mano temblando porque yo no sabía qué hacer. El hombre me quitó el bate, levantó el muslo, lo partió con el muslo, lo hizo a 2 cantos y me lo devolvió. Y cuando él me contó eso, yo no podía parar de reír. Yo tuve que pedirles excusas, perdón. Pero esa ridiculez es evidencia de un deterioro emocional. Dios no ha llamado a los cristianos a ser violentos. Dios nos ha llamado a ser templados, a tratar a nuestros hijos con compasión, con misericordia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, me invitaron a dar una conferencia a padres de adolescentes. Invité a todos los padres a que me contaran una historia de su tiempo de adolescencia, y contaron horrorosidades. Las historias de ellos eran peores que las de sus hijos adolescentes. Necesitamos educarnos emocionalmente.
necesitamos educarnos espiritualmente. Y en la educación espiritual necesitamos entender que Dios es todopoderoso para levantar nuestra tierra de su crisis. Que Dios es todopoderoso para devolver un sentido de dignidad a nuestras familias. Que Dios es todopoderoso para devolverle un sentido de dignidad a los matrimonios. Que Dios es poderoso para devolverle un sentido de dignidad a nuestra tierra, de tal manera que nuestra tierra vuelva a ser la tierra de los hombres pacíficos, de las mujeres pacíficas, que nuestra tierra pueda volver a llamarse la isla del Cordero. Este año, queridos, por eso yo separé el día de hoy para predicar el mismo sermón en los 3 cultos. Este año nuestro lema está orientado hacia una vida en comunidad, pero para que crezcamos juntos como matrimonios y familias, para que trabajemos hacia el objetivo de desarrollar una salud intelectual, emocional y espiritual dentro de nuestra comunidad. A los fines de que en el futuro inmediato tus vecinos toquen a la puerta de tu casa a preguntarte qué es lo que tú haces con tus hijos que son distintos, qué es lo que tú haces con tu familia que es diferente, qué es lo que pasa en tu casa que hay luz, qué es lo que pasa en la conducta y en la interacción de los tuyos que hay dignidad y que hay respeto. Aleluya. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque ya y sencillamente tenemos convicción de lo que el apóstol San Pablo le dijo a aquella gente: el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno de los que va en tu embarcación perecerá. Hay esperanza para que tu familia sea salva. Hay esperanza para que tu hogar sea salvo. Hay esperanza para que nuestras comunidades sean comunidades sanas. Hay esperanza para que nuestro Puerto Rico sea mejor. Pero yo no puedo esperar que empiece por los otros. Tiene que empezar conmigo. Es en esa medida y es bajo esa dirección que nosotros queremos trabajar en este año. Porque la meta nuestra como iglesia es su aportación para nuestra sociedad. Porque no podemos quedarnos nada más aquí cantando coritos e hitos, dando estudios bíblicos y haciendo exégesis y hermenéutica. No, nosotros necesitamos trascender de estas paredes para interactuar en nuestra sociedad. Y necesitamos capacitarnos, porque yo tengo esperanza que para el 2012 las estadísticas negativas y grisáceas de nuestro país cambien por noticias más alentadoras y de mayor esperanza. Y tú y yo estamos comprometidos con Dios en ese proceso. El Señor me lo bendiga.